Capítulo 1097 de One Piece, Genie. Tenemos esta semana otro pedido de portada, donde Takashi le pide a Eiichiro Oda que dibuje a Bartolomeo Kuma atrapando salmones en el río. Y es curiosa esta portada porque es el Kuma de la historia reciente que está en el manga, que estamos viendo, un Kuma joven acompañado de Genie y de los niños que antes se le arrojaron piedras, que ahora son sus nakamas. Y pues es una escena graciosa porque Kuma se quita los guantes para atrapar los salmones, pero olvida que tiene la Nikyu Nikyu, y al tomar uno de los salmones del río pues lo manda expulsado quién sabe a dónde. Uno de los salmones que está viendo la escena pues lo ve impactado, y Genie está sosteniendo los guantes de Kuma mientras parece avisarle que se los tiene que poner. También lleva unas pinzas de metal en la mano y tiene una parrilla lista para cocinar los salmones. No le vemos la cara, es la primera vez que tenemos a Genie adulta con uno de esos cuerpos que Oda nos tiene acostumbrados a ver en los personajes femeninos. Y lo que más me llama la atención son los nakamas de Kuma, porque en el 1096, en el capítulo pasado, yo sabía que los había visto en algún lado, pero no sabía dónde, hasta que me dijeron que eran los actuales nakamas de Bonnie. Eso significa que estas personas, después de la quizás muerte de Genie y de que Kuma se convirtiera en un Shichibukai, pues decidieron seguir a Bonnie, probablemente por el respeto, por el cariño que le tenían a Kuma y a Genie. Y también nos habla un poco de la edad de estos personajes, ya que tienen aproximadamente la misma edad de Kuma. Es decir, que estos nakamas actuales de Bonnie tienen la edad de lo que sería su padre en este entonces. Y lo primero que me llama la atención es el oficio de Kuma, que se convirtió en pastor de una iglesia. Se me hizo muy curioso verlo vestido como un monje, con unas ropas remendadas, mostrando pues que vive en la pobreza, y muy joven, con tan solo 17 años, pues ya era un pastor. También se nos revela que su padre era el pastor, o era uno de los pastores de Sorbet, así que esto explica en el capítulo pasado por qué llegó a una iglesia a rezar y tenía esta devoción, y pues se debe a que su padre también era pastor. Y se explica aún mejor el motivo de por qué Kuma lleva una Biblia siempre. También vemos que utiliza la Nikyu Nikyu para aliviar a las personas del lugar, que parecen ser todos ancianos. Y por ahí también se nos muestra un poco de la estética de las ropas de las personas del lugar, con ropas con bordados muy folclóricos. Y eso también me hace preguntarme otra vez, como en el capítulo pasado, cuál es la religión, en qué consiste realmente la religión que está profesando Kuma, en la que es pastor. ¿Cuál es el dios de esa religión? Vemos que se usa la figura de la cruz para representar la fe en el mundo de One Piece, por lo menos de esta religión de la que Kuma es pastor, pero no sabemos nada más. No sabemos si hay un profeta, hay una figura central. También vemos algunas partes de la iglesia y no hay ninguna figura religiosa, ninguna figura humana que podamos relacionar con algún dios. No sé si se atreverá Eiichiro Oda a profundizar más en el tema de la religión del mundo de One Piece, o lo dejará ahí. Y me gusta mucho la faceta de pastor de Kuma, viviendo una vida ahí tranquila, ayudando a la gente del pueblo. La verdad, si el resto de la historia hubiese sido así, si no hubiésemos salido de que Kuma es pastor, me hubiese gustado mucho, no hubiese tenido ninguna queja. Y luego se nos presenta a Genie adulta por primera vez de frente, porque en la portada ya se nos había mostrado, muy parecida a Bonnie en carácter y en el cuerpo, con una playera que dice Sister. Y su playera pues podría interpretarse como que es la hermana de Kuma, que en el 1096 ella expresó que jugaría el rol de la hermana mayor, así que podría ser hermana por este rol que decidió ella adoptar, o podría ser hermana en el contexto religioso. Ya sabemos que en la religión cristiana pues existen las hermanas, las madres, las monjas, así que tal vez Oda juega un poco con estos dos conceptos al ponerlo en la playera de Genie. Y se nos muestra un poco más su carácter, que es muy gruñón. La gente del pueblo la llama tacaña. A lo largo del 1097 se nos va a mostrar que tiene un carácter muy fuerte, que no se nos había presentado hasta ahora. Cuando era niña se nos presentó un carácter extrovertido, pero ya de adulta se define como una mujer de carácter fuerte. Y repito, si la historia completa de Kuma hubiese sido su vida viviendo en la iglesia junto a Genie, ayudando a la gente del pueblo, pues igual me hubiese gustado mucho. Y luego se nos revela también el rey actual de ese entonces, de Sorbet, que es el rey Bekori, impuesto seguramente por el gobierno mundial recientemente. Y vemos pues que es un rey que está al servicio total de los Tenryubitos, probablemente por eso lo pusieron. Es la primera vez que se nos muestra un rey de este
este país, de este reino de Sorbet. No sabemos nada del rey anterior, y la presencia de este rey en el reino pues sería el mayor obstáculo para Kuma de poder tener una vida tranquila, ya que este rey constantemente pide tributos excesivos para los nobles mundiales, a los ancianos, y maneja el reino de una forma muy inestable. También se nos revela lo que hace Kuma por las noches al cerrar la iglesia, que es juntar toda la masa de sufrimiento, la masa de dolor, que es como denomina a esta huella, esta patita gigante. Y es interesante porque también se nos revela un poco del funcionamiento de la Nikyu Nikyu, en poder expulsar el dolor, el sufrimiento de una persona, pero el dolor y sufrimiento tendría que entrar al cuerpo de otra persona, ya sea de la misma o de un individuo diferente. De lo contrario, todo el sufrimiento que expulso volvería a la persona original. Y es interesante porque también es un nerfeo a esta fruta que es extremadamente buena. Es una de mis favoritas y es una de las mejores frutas de todo One Piece, así que tenía que tener alguna especie de nerfeo. Y Kuma por las noches, al cerrar la iglesia, pues decide tomar toda la masa de dolor para él solo. Supongo que lo hace cada semana porque atiende los domingos, sacrificándose él en todo momento. Y ahora también se entiende por qué porque Kuma perdonó a los Mugiwaras después de que Zoro voluntariamente pide tomar el sufrimiento de Luffy. Seguramente a Kuma le recordó este pasado en la iglesia y sintió algo de admiración por Zoro y decidió perdonar a los Mugiwaras. Otra opción para deshacerse de la masa de dolor sería utilizarla como arma y repartirla entre personas que han cometido delitos o que son malas personas, pero a pesar de que sería justo, pues no es una actitud que sea propia de Kuma. Kuma es demasiado noble y bondadoso como para siquiera hacer eso, teniendo que tragarse toda la masa de dolor cada domingo. Y pues Ginny razonablemente está enojada con él porque pues la tiene sufriendo ahí del otro lado de la puerta, escuchando como grita a Kuma. Ginny se queja de que pues todas las noches es lo mismo, con la intención de que Kuma pare de hacer eso, pero la respuesta de Kuma es que se volverá más fuerte para poder resistir mejor esto. No tiene intención de parar como lo quiere Ginny. Razonablemente ella se molesta, pero nunca se plantea el abandonarlo. Y también me causa curiosidad la masa de recuerdo y de traumas que tiene Vegapunk en su laboratorio, a la cual accesó Bonnie para poder entender el pasado de su padre. Y mi pregunta es, si todo lo que saca Kuma de las personas tiene que volver a esa persona, ¿por qué es que la masa de recuerdos y traumas que tiene Vegapunk no ha vuelto a Kuma? ¿Quién sabe cuántos años ha estado ahí resguardada en el laboratorio? Porque según el funcionamiento de la Nikyu Nikyu, pues esos recuerdos y esos traumas tendrían que volver a Kuma después de un tiempo. Así que ahí está ese detalle. Y otra cosa que me llama la atención es la propuesta de Ginny a Kuma de casarse. Kuma no quiere, no está interesado en el matrimonio, y Ginny pues con su carácter fuerte que la caracteriza, lo trata ahí de intimidar para que acepte. Y se me hizo un poco extraño porque se supone que Ginny está jugando el rol de la hermana mayor, inclusive tenía esa camiseta que decía Sister, y que ella misma sea quien le propone matrimonio a Kuma, pues es un poco extraño, siendo que es su hermana, aunque también podría explicarse que la decisión de ser hermana la tomó cuando era una niña y no tenía mucho concepto de las relaciones de pareja, lo que sentiría después de unos años con Kuma, así que de alguna manera pues es normal, es natural que cambiara de opinión, pero sí se me hizo extraño siendo que hasta ahora se nos había presentado como la hermana mayor de Kuma, que de repente diga esto. Y también podemos descartar que pues haya sido la madre de Luffy, que la actitud y la forma de ser de Ginny pues me gustaban mucho para madre de Luffy. Y también decir que la reina de Sorbet era Connie, dándonos a entender que era la pareja de Kuma, Connie, y parece que la única mujer que ha estado tan relacionada con Kuma es Ginny, así que estoy esperando a que salga el personaje de Connie o a ver qué relación tiene con Kuma, aunque también Bonnie pudo haber jugado el papel de reina de Sorbet con ayuda de su fruta, envejecerse a sí misma y hacerse pasar por la reina de Sorbet, si es que en algún momento se requería la necesidad de que lo hiciera Bonnie. Por eso los guardias en Mary Joyce la reconocieron como la reina Connie. Y otra escena que me llama la atención es cuando estos dos nakamas de Kuma, el del sombrero y el del pelo puntiagudo, llegan a la iglesia buscando a Connie, ofreciéndole pescado con intenciones de flirteo. Ginny nunca se muestra interesada y Kuma les recibe el pescado con una sonrisa muy amable, a lo que Ginny pues le arroja una cubeta por la cabeza. No entendí muy bien esta interacción. Supongo yo que Ginny, al tener un carácter tan fuerte, esperaba que Kuma, al ver que otros hombres pretendían salir con ella, pues se enojara un poco, se pusiera un poco celoso, y al no hacer esto Kuma pues
Ginny le arroja esto por la cabeza, esta cubeta, y lo llama tonto. También decir que si Ginny es la madre de Bonnie, pues sería un poco raro que sus nakamas también terminaran siguiendo a Bonnie, porque pues verían en ella a la madre de esta. Y si estos dos sujetos estaban tan enamorados de Ginny, pues seguramente también lo están de Bonnie. Además de que por ahí Kuma pues ya tiene un traje en negro completo, no se le ve la marca, esta característica de la cruz con el círculo, y habla sobre los guerreros libertadores, que son el Dragon, Iva y pocos más, que antes de llamarse ejército revolucionario pues eran los guerreros libertadores. También vemos una de las primeras muestras de ira de parte de Kuma, si no es que la primera, en la que utiliza la Nikyu Nikyu para atacar a un grupo de personas del país que intentaban secuestrar pues a la gente del sur, que eran en su mayoría viejos y gente vulnerable. También me pregunto por qué durante todo este tiempo, si el rey Bekori tenía un trato tan directo con los Tenryubitos y si era uno de sus perros, por qué no se corrió la voz de que Kuma había vuelto al reino de Sorbet y ponerle algún tipo de recompensa a Kuma, sobre todo después de estos ataques contra soldados que intentaban secuestrar a los ancianos y a los niños. Y también tenemos el mapa del reino de Sorbet completo. Me llama la atención porque es uno de los pocos mapas que tenemos de un reino en concreto de One Piece. Me gusta mucho cuando muestran mapas y arquitectura y muestran todo el panorama en el que se está desarrollando una historia. Pocos mapas hemos tenido, quizás este es el más detallado de todos, y me gustaría pues que mostraran siempre que se pueda pues el mapa del lugar en el que están pasando los acontecimientos. Vemos que pues hay una división, los del norte y los del sur, teniendo al norte pues seguramente la gente más pudiente que puede pagar el tributo a los Tenryubitos, y en el sur pues un número más reducido de personas que son en su mayoría ancianos, que ya no pueden pagar el tributo, por lo que el rey ha decidido que solamente el norte de la isla sea el país de Sorbet. También vemos que la iglesia de Kuma pues está muy alejada de la ciudad principal, por lo que también su padre tendría que haber vivido en esa área, ya que si volvió a esa iglesia después de ser esclavo, seguramente fue la iglesia en la que su padre era pastor. Y después tenemos el panel donde Kuma y todos sus nakamas están encarcelados. La primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿quién fue la persona que arrestó a Kuma? ¿Cómo fue capaz de alguien de siquiera oponerle resistencia a Kuma, ya que además de tener la Nikyu Nikyu, que es una de las frutas ofensivas más poderosas del mundo de One Piece, pues Kuma, al tener la sangre de un Bacania y tener una estatura mucho más grande que la de cualquier ser humano, pues es casi imposible, inclusive aunque no tuviese la Nikyu Nikyu, sería casi imposible arrestarlo o atraparlo. No se nos muestra eso, seguramente dado a la forma y el carácter de Kuma se dejó atrapar, no me sorprendería. Y también vemos a sus nakamas arrestados. Tenemos a Ginny, que pues es lógico que iba a terminar en prisión por Kuma, dado su carácter, pero me sorprende un poquillo de los otros nakamas, del sombrero, el del pelo largo puntiagudo, y por ahí hay otro también, un tercer nakama. De ellos me sorprende un poco porque si bien le ayudaban a Kuma, pues no imaginé que fuesen tan leales como para terminar en prisión por él. Y también vemos que en prisión Ginny pues tiene esta mentalidad fuerte hacia los gobiernos totalitarios y las sociedades totalitarias como los Tenryubitos. Más adelante se convierte ella en una revolucionaria y no es extraño porque desde este momento pues ya está mostrando esa clase de interés, y llega el ejército revolucionario, que en aquel entonces pues se llamaba Guerreros Libertadores, al reino de Sorbet a derrocar al rey y liberar a Kuma y a Ginny, información que tenían los Guerreros Libertadores gracias a Ivankov, que fue compañero de estos, y decide Kuma y Ginny pues unírseles, a pesar de que ya habían derrocado el mayor problema que tenía Kuma para poder vivir en paz en ese reino de Sorbet, que era el rey Bekori, así que ya no tendría un obstáculo Kuma para poder vivir tranquilo ahí. Sin embargo, decide decantarse por una vida aún más riesgosa, que es la de un revolucionario, junto a Ginny. Y antes Kuma había expresado que no quería casarse con Ginny porque pues su sangre es Bacania y traería sufrimiento a la vida de Ginny, pero pues de esta otra forma, siendo parte de los revolucionarios, también está exponiendo a Ginny, aunque por otro lado pues ella misma ha decidido ser revolucionaria por su propia cuenta. Y vemos en este
siguiente panel los antiguos uniformes del ejército libertador, que eran un poco como camisas militares con bolsillos. Y de Dragon me llama mucho la atención que no tiene el tatuaje característico que ahora lleva en el rostro, tiene su rostro totalmente limpio. La marca esta tribal la tiene en el pantalón, en una banda en la pierna, justo como en ese momento en el que Dragon visita a Vegapunk en Ohara. Así que seguramente este acontecimiento de Kuma uniéndose a los revolucionarios sucedió casi al mismo tiempo que Dragon visitando Ohara. También me llama la atención que arriba del bolsillo de Dragon hay 3 estrellas. Supongo yo que esto revela la importancia de la persona dentro del ejército libertador. Dragon, al ser el líder, pues tiene 3 estrellas. No creo que existan más, supongo que serán personas que tendrán 2 o 1 o ninguna, como en el caso de Kuma, que se acaba de unir. Tiene sentido que Kuma no tenga ninguna estrella porque es nuevo, pero Ivankov se me hace raro que no tenga ninguna estrella porque ya tiene tiempo de estar ahí, y se ve como ambos personajes llegan juntos a Sorbet, dando a entender que tiene una importancia como mano derecha de Dragon, por lo que se me hace raro que no tenga más estrellas o siquiera una estrella. Y el resto de los revolucionarios que aparecen tampoco tienen ninguna estrella, a excepción de un personaje que por ahí está al lado izquierdo de Dragon, que tiene una especie de sombrero de minero con bigotes. Al final de la gabardina tiene 2 estrellas, lo que significa pues que es un miembro importante de los revolucionarios, que por cierto no lo he visto o no lo reconozco de la actualidad. También tenemos del lado derecho de Dragon un personaje que tiene la cara tapada y tiene un sombrero que tiene una especie de ave o de águila, y podríamos decir que es Karasu, aunque perfectamente podría no serlo por el tema del ave y de la boca tapada. Y al lado derecho de este personaje, que podría o no ser Karasu, tenemos a una mujer con sombrero, que realmente no creo que sea Belo Betty, porque los rasgos pues son muy diferentes, además de que más adelante se nos va a revelar que Ginny es la comandante del este, cargo que actualmente tiene Belo Betty, así que no podría ser ella. Y este personaje del bigote y de las 2 estrellas que antes mencioné, pues no sé quién podría ser. Hay 2 personajes que cumplen con bigote y con gafas dentro del ejército revolucionario que no tienen nombre, y podría ser cualquiera de estos 2 si es que es tan importante porque tiene 2 estrellas. Y del lado izquierdo de Ginny pues está un revolucionario que tiene un sombrero de copa y un cabello largo que le tapa los ojos, y yo lo identifico, no sé si será él o será otro, con Bunny Joe, un revolucionario que ha sido mostrado en más de una ocasión. Luego tenemos el barco del ejército libertador, y me llama la atención sus velas porque tienen un símbolo como de un estaca con una hoja dentada haciendo una cruz. No sé si es una espada que tiene en el mango, en la guardia de la espada pues está dentada, o qué será. Realmente no reconozco bien qué es lo que trata de representar aquí las velas del barco, pero me llamó la atención. Luego tenemos a Kuma volviendo al reino de Sorbet, y aquí creo que a Oda se le fue un poco de las manos el tema cronológico de Kuma, porque nos habla de que Kuma fue pastor y rey del reino de Sorbet, y también Oda nos habla de que fue revolucionario durante pues mucho tiempo. Así que creo que aquí a Oda se le juntaron estas 2 cosas y tuvo que ideárselas para que estuviera conviviendo en ambos mundos al mismo tiempo, y hizo a Kuma pues viajar continuamente al reino de Sorbet para visitar pues ahí a los aldeanos y a la gente. No vemos que esté acompañado de Ginny, parece que a Ginny le interesó más la vida de revolucionaria que volver a el reino de Sorbet. Yo personalmente hubiese elegido quedarme en Sorbet, principalmente después de haber derrocado al rey, que representaba pues el mayor problema para una vida tranquila ahí. Pero bueno, vemos que continuamente va a visitar este reino, y no sé hasta qué punto va Kuma a quedarse un tiempo largo ahí para poder ser el rey, el gobernante, y poder tener una esposa que dé a luz a Bonnie. Todo esto pues requiere mucho tiempo, y hemos visto que Kuma ha estado casi siempre en el ejército revolucionario. Por ahí en la historia de Luffy, Sabo y Ace también se nos muestra que Kuma viajaba con los revolucionarios. Así que probablemente a Oda se le dificulta enviar a Kuma a un lugar y después regresarlo con los revolucionarios, y así. Luego vemos a Ginny un poco más adulta, con otra ropa, ya siendo parte del ejército revolucionario. Y su vestimenta, su rostro me recuerdan mucho a un personaje, quizás es a Bonnie, y sigo sintiendo que ya he visto a Ginny en otra parte, pero no sé en dónde. Sigue teniendo esta actitud muy fuerte, un carácter muy fuerte. Aquí ya es comandante del este, del ejército revolucionario, rol que después va a desempeñar Belo Betty, lo que significa que Ginny tendría que o abandonar el ejército o haber muerto para que otra persona sea el sustituto del comando del este. Así que desde ese momento Oda ya nos está
diciendo que Ginny ya no va a aparecer más. También vemos que los hombres del ejército revolucionario intentan flirtear con Ginny y ella los rechaza porque aún sigue enamorada de Kuma. Otra vez mi duda acerca de quién será la verdadera madre de Bonnie, porque si no es Ginny, tendría que ser una mujer que tenga una relación igual o más importante de la que tuvo Ginny, y pues creo que es muy difícil superar eso. Una cosa que esperaba ver era a Ginny desempeñando labores de inteligencia dentro del ejército revolucionario. Se nos presentó a una Ginny que era capaz de interceptar llamadas de un Dendenmushi a su corta edad, y yo pensaba que pues de mayor tendría una capacidad aún más pulida para las comunicaciones y la inteligencia, y que mejor que mostrar esas habilidades de adulta en el ejército revolucionario. Pero no vimos absolutamente más nada de Ginny y de sus habilidades, y parece que Ginny pues está cerca de morir, así que es una pena que no veamos más de estas habilidades de Ginny, aunque probablemente pues el hecho de que ahora los revolucionarios puedan interceptar llamadas con el Dendenmushi blanco podría ser gracias a Ginny, no lo sabemos, pero me hubiera gustado ver más de las habilidades de la Ginny adulta. También se nos habla de que están en cierto reino, no nos dicen el nombre, quizás Oda lo está guardando para una sorpresa, o simplemente no quiso pensar de más en el lugar en el que van a ocurrir estos hechos. Pero vemos un panel en el que hay una bota, un pie en primer plano, y tenemos pues a los revolucionarios de fondo, dando a entender que esta persona acaba de llegar a este lugar y será quien secuestra a Ginny, porque en ese momento en Vértigo, Dragon recibe la noticia de que Ginny fue secuestrada, probablemente por esta persona que apareció con esta bota. Tampoco se nos dice desde cuándo Vértigo es la sede del ejército revolucionario, y también vemos que del ejército libertador pues ya se ha vuelto, o los guerreros libertadores ya se han vuelto el ejército revolucionario desde la aparición de Ginny como comandante del este. Así que en este punto supongo que ya alcanzaron una estabilidad económica y un número de personas lo suficientemente grandes para volverse el ejército revolucionario. Y también va a ser interesante ver quién secuestró a Ginny, porque puede ser un personaje que ya hemos visto en el mundo de One Piece. Y finalmente pues el detalle de las marcas tribales en el rostro de Dragon, que ya las tiene. Como dije hace mucho en el capítulo en el que Dragon habla con Vegapunk en Ohara, pues Dragon tuvo que experimentar alguna clase de hecho o de suceso para poder pasar de tener este diseño tribal en su pierna hasta su cara. Tatuarse este diseño directamente en la cara pues supone que este diseño tiene una importancia muy grande, que seguramente se nos explicará después. Y esto es todo lo que más me ha gustado de este 1097, lo que más me ha llamado la atención, y esperar el siguiente.